Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la séptima entrega de nuestro especial recopilatorio de más de una hora de duración con los mejores relatos de horror, de brujas y brujería que hemos contado en el canal, los cuales estoy seguro que los impresionarán y que los dejarán con ganas de saber más. Antes de comenzar, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que la comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jesús Antonio y te escribo desde el estado de Yucatán, en la parte sureste del país. Antes de contar la historia, quiero mandarles un saludo a todos los lectores de la oscuridad y sobre todo a ti, que siempre nos mantienes al filo de nuestros asientos con cada historia que cuentas. Y una vez enviados mis saludos, procedo a contarles mi relato, el cual realmente no me sucedió a mí, sino a mi padre, a quien le creo y confío plenamente, por lo que estoy seguro que lo que vivió fue completamente real, además de que hay algo en mí y en mi familia que parece indicar que estamos conectados con el mundo espiritual y paranormal. De acuerdo a lo que cuenta mi papá, todo comenzó en una tarde tranquila, cuando estaba trabajando en labores de albañilería en la casa de uno de sus hermanos, donde estaban haciendo una fosa, las cuales son muy comunes en el estado de Yucatán. En ese lugar también se encontraba trabajando un amigo de él, a quien llamaban Chono. En ese tiempo, mi papá era afecto a la bebida alcohólica, por lo que aquel día, al alargarse la jornada laboral, mi padre se quedó hasta muy tarde con su amigo para seguir bebiendo. Ya entrada la noche, su amigo le dijo que ya debía irse, a lo que mi papá lo invitó a quedarse, ya que él tenía las llaves de la casa de su hermano, pero su amigo no aceptó y decidió irse, pero debido al estado en el que estaban, mi padre prefirió acompañarlo hasta la entrada de la casa para asegurarse que se fuera por el camino correcto, de modo que cuando Chono llegó a la esquina de aquella calle oscura, mi padre cerró la puerta de la casa y como el clima estaba agradable, se acostó en una pequeña acera que estaba cerca de la entrada de la casa, donde pretendía refrescarse después de un caluroso día de trabajo. Pero entre aquel descanso, cuando tenía los ojos cerrados, mi papá comenzó a escuchar una voz que le decía: «Voltea, mira hacia acá». Y cuando abrió los ojos, se percató que su amigo había regresado y estaba parado justo al lado de él. Mi papá estaba sorprendido de verlo ahí, sobre todo porque estaba seguro que había cerrado la puerta y no entendía cómo había entrado a la propiedad sin hacer ningún tipo de ruido. Así que entre su confusión, le preguntó: «Chono, ¿eres tú?». A lo que el hombre le respondió que sí, con un leve movimiento de cabeza. Pero mi papá aún estaba alerta y pese a su estado etílico, sabía que esa persona no era su amigo, sino que se trataba de un ente muy popular en Yucatán, el cual es conocido como Ixtabay, de modo que de inmediato se dijo a sí mismo en su mente que este ente no lo iba a engañar, así que siguiéndole el juego, le dijo: «Chono, hay unas hamacas dentro de la casa, entra a acostarte,
yo ahorita regreso, voy a orinar. Después, ambos se levantaron de la acera y mi papá fue directo al baño, en la parte trasera de la casa, tranquilo y sin aparentar estar asustado, y cuando volteó a la distancia, vio que aquel hombre, con la apariencia de su amigo, entró a la casa, así que intentando evidenciar a aquella entidad, corrió detrás de él, pero cuando entró, vio que el interior estaba completamente vacío y por supuesto, el supuesto chono ya no estaba ahí. Muchos creerán que por estar bajo los efectos del alcohol pudo haberse imaginado todo, pero esa es la forma en la que este ente llega rápidamente a las personas en estado etílico, ya que la Ixtabay comúnmente se aparece y seduce a los hombres alcoholizados para guiarlos a su muerte en alguna zona donde haya milpas de Enequén, las cuales se caracterizan por tener puntas afiladas que pueden causar mucho daño. Incluso este espectro también puede aparecerse en un árbol que es muy conocido aquí en Yucatán, y este es el famoso árbol de ceiba. Pero la Ixtabay no solo se aparece como una hermosa mujer, sino también con la imagen de algún familiar o amigo, lo que le permite acercarse fácilmente a las personas alcoholizadas y en algunos casos también a aquellas personas que caminan distraídas por la noche, aunque no estén bajo los efectos de esta sustancia. Pero en su caso, mi papá tuvo la suerte de encontrarse con este ente y vivir para contarlo. Pero hay otra historia que también cuenta mi padre y que pueden tomar como real o falsa, y que de igual forma puede ser una coincidencia o tal vez solo una historia ficticia en relación a mí. Esta ocurre en otra etapa de su vida, cuando él estaba construyendo un gallinero con maderas, mallas y cartones negros, los cuales en su mayoría estaban muy desgastados, pero aún servían. Así que buscando más material, mi padre cuenta que se encontró con un extraño cartón donde se podía ver claramente la forma de una virgen cargando a un bebé. Él asegura que podía verse detalladamente la imagen de la virgen, además de que tenía unas estrellas en su manto, pero desgraciadamente, tiempo después, mi madre terminó quemando ese cartón por accidente, pero en ese relato es donde entro yo, ya que mis padres vieron la imagen de aquella virgen con el niño como un presagio de mi nacimiento, ya que meses más tarde yo nacería para llegar a sus vidas. Y un dato adicional que podría reafirmar esta historia es que mi madre cuenta que cuando estuvo embarazada de mí, le rezaba todos los días al divino niño Jesús. Y lo curioso es que nací un 12 de junio, día en el que se realizan las novenas o misas en honor a la Virgen de Guadalupe, la madre de todos los mexicanos. Y como agradecimiento por haber nacido sin mucha dificultad y con buena salud, mi madre me puso como primer nombre Jesús en honor al divino niño. Y como una coincidencia más, el día siguiente a mi cumpleaños, el 13 de junio, se celebra a San Antonio de Padua y mi segundo nombre es Antonio, esto último sin que mi madre o mi padre se lo hubieran propuesto. Todo esto puede ser una simple coincidencia o algo relacionado a lo religioso, pero todo depende del pensamiento
que tengan las personas que lo escuchen. Y ya para finalizar, y que es igual de extraño, es que las personas que se ríen o gozan de lo malo que me pasa a mí por algo que hice o dije, ya sea voluntaria o involuntariamente, reciben un tipo de karma pasando por algo similar y algunas veces hasta peor de lo que yo haya pasado. Todo esto desde la experiencia de mi padre hasta los hechos que rodean mi concepción y mi personalidad pueden ser una simple coincidencia o quizá algo más que nuestro entendimiento aún no puede aceptar o percibir. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. La bruja de los cerros, de Camino Real. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adolfo Ramírez y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió hace unos años en las zonas más oscuras y misteriosas de Ciudad Juárez. Todo sucedió varios años atrás, cuando fui a correr al cerro, donde actualmente está ubicado el Camino Real. Esa vez aún estaba muy oscuro, debido a que ya estaba entrando la noche, y el recorrido de esa ocasión había estado bastante pesado, de modo que cuando llegué a las faldas del Cerro del Águila, me senté sobre la tierra para recuperar un poco de aire, y justo en ese momento volteé hacia el Cerro Bola, donde alcancé a ver la silueta de una persona que bajaba por un camino. La distancia entre esa persona y yo era muy amplia y la bajada muy prolongada, por lo que no la pude ver con detalle. Pero cuando bajé la mirada y la levanté nuevamente en busca de aquella persona, me percaté que ya no estaba en aquel sitio, sino en esta ocasión estaba parada justo enfrente de mí. Cuando la vi, me percaté que se trataba de una anciana que traía un pequeño ramo de flores en su mano, las cuales suelen crecer en lo más alto del Cerro Bola, lo que me sorprendió porque aquello significaba que se trataba de la misma persona que había visto minutos atrás. Pero justamente cuando le iba a preguntar si necesitaba algo, la anciana me observó fijamente con aquella mirada infinita, para después comenzar a sonreírme con una maldad que erizó mi piel de inmediato. En ese momento, mi única reacción fue mirar al piso mientras me levantaba, y al hacerlo me percaté que la extraña mujer no tenía pies, porque solamente podía ver un largo y oscuro vestido que flotaba y se movía con el viento. Al ver esto, sentí un horrible miedo y solo me levanté como pude para echarme a correr a toda velocidad, volteando de vez en cuando para asegurarme que no me siguiera aquella anciana. Pero cuando lo hacía, solo podía ver sus dos horribles ojos brillando en medio de la oscuridad. Esa noche no sé cuánto tiempo corrí, solo sé que llegué más rápido de lo estimado al barranco, donde ya se podían ver las primeras casas, y cuando llegué a la zona cercana a mi domicilio, los perros comenzaron a aullar lastimosamente, como si se hubieran dado cuenta de lo que había sucedido. Esa vez no podía creer lo que había visto, porque era horrible e irreal, pero al día siguiente, en el barrio Palo Chino, escuché varias conversaciones de la gente, donde narraban distintos sucesos asociados con la aparición de una bruja, por lo que supuse que eso fue lo que vi aquella noche.
Desde ese momento, y aún 30 años después, cada que cuento o escribo esta historia, me dan escalofríos y mi piel se me eriza, porque sé que es algo que no tiene explicación. Así que cada vez que me toca subir a los cerros, ahora llevo una cruz, agua bendita y el celular para grabar lo que pueda salirme en este lugar. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. La mujer perdida del Metro Valderas. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Francisco y esta noche me gustaría compartir con todos ustedes una experiencia que me pasó hace unos años, la cual sé que es sobrenatural por la conclusión de la misma que más tarde ustedes podrán escuchar, pero por otro lado, no me había animado a contarla con alguien más porque gran parte de este relato es tan real como cualquier encuentro que puede suceder en las calles de esta ciudad. Todo ocurrió en el mes de octubre, cuando regresaba de mis clases en la universidad, usando el metro de la Ciudad de México, como la mayoría de los estudiantes de instituciones públicas, de modo que los viajes en este medio de transporte eran muy comunes para mí, y en especial el Metro Valderas era un sitio en el que siempre tenía mucho cuidado, porque sabía que era un lugar peligroso, así como otras estaciones, como Hidalgo, Pantitlán, Tacubaya y otras más. Menciono esto porque siempre que pasaba por esta estación, solía caminar rápido, evitando hacer contacto con cualquier persona, pero esa noche, una mujer llamó mi atención, porque se veía bastante afligida, como si hubiera tenido algún contratiempo, y al ver que nadie le hacía caso, me acerqué, preguntándole si estaba bien y si necesitaba ayuda. La mujer era como cualquiera de las personas que caminaban en el metro esa noche, e incluso iba vestida con ropa normal, con jeans, blusa y una chamarra, solo que sus ojos y su cara demostraban que estaba demasiado triste, y eso era lo único que la diferenciaba de los demás, por lo que me acerqué sin miedo alguno, aunque eso sí, bastante preocupado por ella, porque pensaba que la habían robado o que quizá le habían hecho algo, lo que me hacía sentir ansioso por escucharla hablar. Así que después de varios suspiros y de estar por unos minutos pensativa, se dispuso a responder mi pregunta, diciéndome que estaba bien, pero que había tenido un problema con el cual no podía lidiar y que la hacía sentir demasiado triste. Yo no entendía muy bien a qué se refería, pero sabía que estaba demasiado afectada, por lo que le pregunté nuevamente en qué la podía ayudar. Y en esta ocasión, su actitud fue distinta, aparentando estar agradecida por mi actitud hacia ella, y después de limpiarse un poco las lágrimas, me dijo que si la podía acompañar a su casa, porque se sentía mareada y tenía miedo de desmayarse en la calle, a lo que le respondí que sí, en ese momento preocupado por su situación. Pero cuando salimos de la estación, me entró un poco de miedo, pensando que se podría tratar de algún método de extorsión, como los muchos que hay en esta ciudad, por lo que iba mirando a mi alrededor, atento de cualquier señal que pudiera implicar peligro. Pero aquella era una noche normal en la ciudad, con personas caminando por todos lados, aunque lo que me llamaba la atención era que sentía que tenía muchas miradas encima de nosotros, lo que se me hacía extraño, porque éramos dos jóvenes, aproximadamente de la misma edad, como las decenas de personas que pasaban por aquel lugar, es decir, que según yo, no teníamos nada raro que pudiera llamar la atención de las personas, por lo que en ese momento seguí caminando junto a ella, siguiendo las indicaciones que me daba y concluyendo que las miradas de las personas se debían a que aún se notaba que ella había llorado mucho y que quizá pensaban que se trataba de un problema de pareja.
pero unos minutos después llegamos a una calle oscura y a lo lejos se alcanzaba a ver una casa vieja, la cual me dijo que era el lugar donde ella vivía. En ese momento mi miedo aumentó, pensando que me había metido en un grave problema y que quizá me iban a robar, pero intentando estar al tanto de todo lo que sucedía, volteé a ver a la chica para ver si notaba algo sospechoso en ella, y en ese momento sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo, porque noté que su cara había cambiado a como la había visto hace unos minutos, ya que parecía tener demasiadas arrugas y aparentaba tener unos 20 años más. Yo intenté ser educado, ocultando mi impresión, pensando que posiblemente se debía al maquillaje o a algún efecto de luz, pero en mi interior sentía demasiado miedo, porque el cambio en su cara era demasiado evidente y yo sabía que no era algo normal, por lo que intenté acelerar mi paso, diciéndole que se me estaba haciendo tarde y que debía regresar al metro, pero que quería dejarla enfrente de su casa. Y después de decirle eso, y cuando la volví a voltear a ver, me quedé totalmente impactado y mi cuerpo comenzó a temblar, porque ahora aquella mujer era una anciana, esta vez casi en huesos, con una apariencia que era tan extrema que rayaba lo irreal, porque literalmente parecía un cadáver, lo que hizo que de inmediato me alejara de ella, y al ver que hice esto, simplemente comenzó a reírse, con una carcajada fuerte y grotesca que nunca olvidaré, porque aunque me fui corriendo de ahí, la risa de aquella mujer la seguía escuchando con el mismo volumen, como si estuviera justamente a un lado de mí. Aquella huida fue eterna para mí, porque solamente quería llegar a los alrededores del metro, donde había más personas, lugar al que llegué unos minutos después, totalmente sudado y alterado por lo que acababa de ver, y justo cuando intentaba calmarme, pensando en entrar al metro para regresar a mi casa, escuché que un par de personas me llamaron. Se trataba de una pareja, quienes atendían un puesto de tacos. Así que me acerqué, y cuando llegué al puesto, me preguntaron si estaba bien y si no me había hecho algo la bruja, lo que me confundió aún más, porque no entendía cómo sabían qué era lo que me había pasado, pero al ver mi confusión, me dijeron que me vieron desde que salí, acompañado de aquella anciana, y que no me preocupara en explicarles lo sucedido, porque yo no era la primera persona a la que le pasaba eso, ya que era hasta cierta parte común ver a esta anciana saliendo del metro, acompañada de alguien, quien claramente desconocía su verdadera identidad, ya que el problema no era la edad de la mujer en sí, sino que se trataba de una bruja que vive en los alrededores de este lugar y que es una mujer bastante peligrosa e influyente, de acuerdo a lo que me contaron aquella noche. Honestamente, yo no quise llamar bruja a esta mujer en todo mi relato, porque yo la vi como una mujer real, y es más, a veces se me dificulta pensar que fue un hecho paranormal, pero por otro lado, yo vi con mis propios ojos cómo cambió la imagen de aquella chica, lo que me tiene bastante perturbado hasta este momento, sobre todo porque en un par de ocasiones después de este hecho, estoy seguro que la volví a ver, parada en un punto de esta misma estación, vestida de la misma forma y con la misma imagen, como la vi aquella vez, como si el tiempo no pasara por ella. Así que de mi parte, aquí les dejo mi relato, para que ustedes concluyan qué fue lo que vi aquella noche en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Confesiones de un nahual, la bruja del bosque. Buenas noches, Dan. He tardado mucho en escribir esta carta, pensando
en si debía contarte más sobre mi vida como nahual y sobre las experiencias que he tenido en esta vida terrenal. Por un lado, no pensaba hacerlo porque considero que las artes antiguas están muy devaluadas y que en la actualidad las personas jóvenes no quieren saber sobre lo que no pueden ver con sus ojos, pero leyendo las reacciones de toda tu comunidad y animado nuevamente por mis nietos, me decidí a contarte un par de experiencias más, las cuales espero que les ayuden a mejorar su entendimiento sobre el mundo mágico y sobre las cosas que están más allá de la comprensión humana. Este primer relato se ubica temporalmente unos 10 años después de mi encuentro con la bruja Amalia. En ese entonces, yo era muy joven, humanamente hablando, pero mi espíritu nahual ya había crecido lo suficiente para entender y vivir la vida desde una perspectiva más alta, entendiendo perfectamente mis limitaciones como ser humano, al no ser comprendido por mi naturaleza, y siendo responsable de mi autoridad y poder como nahual, pero aún así no podía entender el estilo de vida y los principios de la mayoría de las brujas. Quizá influido por lo que don Baltasar me había contado, o tal vez por la horrible experiencia que había tenido con Amalia. Así que después de hacer una meditación objetiva durante 13 días, mis seres superiores me dijeron que había llegado el momento de hacer un nuevo viaje de iniciación para aclarar mi mente y evitar que se nublara con mis propios miedos y prejuicios. Los viajes de iniciación en nuestra cultura se realizan en varias etapas de tu vida y en la cantidad que sean necesarios, porque una parte importante de ser nahual es entender que no sabes nada y que siempre debes estar en una búsqueda constante de saberlo todo, siguiendo la curiosidad de nuestros hermanos animales, quienes constantemente se aventuran a lo desconocido, seguidos por sus instintos para crecer animal y espiritualmente. Y en mi caso, debía salir al mundo con esta perspectiva, dejando que la vida me sorprendiera y receptivo con lo que me tuviera que enseñar. La planeación de estos viajes es totalmente personal y antes de ello debes hacer varias meditaciones para sentir hacia dónde debes ir, y en esta ocasión mi alma me indicó que debía dirigirme a lo más profundo del bosque, sin nada más que mi humanidad y mi instinto, y guiándome con la luz de mi conocimiento, por lo que un día 7 del mes correcto emprendí mi camino hacia las orillas de un bosque muy conocido en la zona centro de la República Mexicana. Cuando estuve ahí, encomendé mi vida a mis ancestros, y después de hacer un ritual de tierra y pedirle permiso al espíritu del bosque, me adentré en él justo a las 3 de la mañana del día siguiente. Apenas entré en aquel lugar, en mi forma humana, sentí en mis pies una energía que jamás había percibido, y de inmediato supe que se trataba del alma del bosque, la cual hizo que mis piernas temblaran de inmediato, porque ante ella me sentía pequeño e intrascendente, porque la energía del bosque la percibí como infinita, poderosa y omnipotente. En ese momento, mi reacción inmediata fue presentarme espiritualmente como nahual, dejando en claro mis intenciones de manera humilde y respetuosa, y en ese instante, la energía del bosque cambió, convirtiéndose en la energía más amorosa y paternal que jamás había percibido hasta ese momento, la cual me comunicaba en su propio lenguaje
que era bienvenido en su tierra y que abría sus registros espirituales para que aprendiera de él y de todo lo que habitaba ahí, aunque claro, haciendo énfasis en que las decisiones y las experiencias que viviría ahí estarían bajo mi propia responsabilidad, porque el libre albedrío es una ley universal cuyos alcances a veces no somos capaces de comprender. Al experimentar todo esto, mi instinto me pidió despojarme de la mayoría de mi ropa humana, quedándome solamente con mi ropa interior, y gracias a mi preparación nahual y espiritual, en ese momento no sentía frío ni calor, y en mis pies la tierra me recibía amorosamente con cada paso que daba. Mientras más me adentraba en el bosque con mi forma humana, era capaz de percibir distintos brillos y colores en cada árbol, planta y forma viviente de aquel bosque, e incluso unas plantas me invitaban a comerlas, para que a través de su consumo pudiera comprender también algo de su experiencia y conocimiento. Y así lo hice, respondiendo a cada invitación de los seres vivientes del bosque durante toda la noche, y antes de que amaneciera, pude sentir cómo se comunicaban todos con la energía del sol, y cuando recibí sus primeros rayos, se convirtió en una experiencia espiritual inolvidable que me gustaría que todos pudieran vivir. Durante el día, seguía adentrándome en el bosque, deteniéndome cada vez que lo necesitaba, y pasado el mediodía, tomé un descanso bajo un árbol para comer algo de lo que había recolectado y después dormir debajo de otro árbol, disfrutando de una de las siestas más recuperadoras que he tenido en toda mi vida. Hasta ese momento, mis primeras horas en aquel bosque habían sido increíbles, y la cantidad de conocimiento que había obtenido de él era tal que comenzaba a pensar que quizá ya había sido suficiente y que podría regresarme a mi casa para reflexionar sobre todo lo que había vivido y continuar con mi vida. Pero ese día, justo cuando comenzaba a atardecer, empecé a percibir una energía demasiado fuerte, distinta a la del bosque, porque esta era más impositiva, fuerte y hasta cierto punto agresiva. Al principio pensé que se podría tratar de otro nahual o de otra persona con conocimientos mágicos que estuviera por la zona, pero mientras se acercaba el atardecer y mientras oscurecía poco a poco, aquella energía que percibí era cada vez más imponente, al grado de que no supe cómo pasó, pero de un momento a otro ya me había convertido en mi forma de nahual, y mi animalidad e instinto estaban al tope, reaccionando ante la evidente amenaza que se acercaba. Cuando tomé mi forma animal, de inmediato percaté que podía percibir al bosque de una forma muy distinta, un poco más profunda, por decirlo de algún modo, ya que en esta forma pude ver a distintos tipos de seres y habitantes de los bosques, y debido a que estaba en plena noche, los seres eran más oscuros y algunos lo suficientemente grotescos y perturbadores para traumar a cualquier persona común que presuma de conocer sobre el lado oscuro, porque en ese bosque pude percibir a las verdaderas entidades del mundo oscuro, aunque la mayoría de ellas no parecían inmutarse por mi presencia, a excepción de una de ellas, porque desde que me transformé, comencé a percibir la energía de una entidad en específico, cuya energía era fuerte y sumamente oscura, y la cual parecía desplazarse poco a poco hacia la ubicación en la que yo estaba. Al principio
No podía identificar la naturaleza de dicha entidad, pese a que a esa altura de mi vida ya me había encontrado con varias entidades de distintos tipos, pero esta era diferente, no solo por su poder y su oscuridad, sino también porque parecía estar atada y su desesperación por libertad parecía sentirse en todo momento. Mientras percibía todo eso, me quedé quieto, siguiendo una de las enseñanzas que don Baltasar me había enseñado, la cual se basaba prácticamente en mantenerte alerta, preparado para atacar, pero al mismo tiempo tranquilo y concentrado totalmente en mi humanidad superior, la cual debía estar consciente de no responder a ninguna presencia negativa, a menos que esta presencia declare abiertamente su intención de atacarme, ya que de lo contrario estaría suponiendo, y la suposición en el mundo espiritual es prácticamente una herejía para los maestros ancestrales. Pero en este caso, la entidad que se acercaba cada vez me intimidaba más, aunque hasta ese punto no percibía ninguna insinuación de que quisiera atacarme, por lo que batallaba demasiado con mi animalidad para no atacar. Así me estuve conteniendo hasta que aquella entidad se acercó tanto que pude percibirla un poco más, y en ese momento pude percibir su naturaleza demoníaca, la cual era más parecida a los demonios primigenios que a los demonios que actualmente se suelen conocer, porque su apariencia astral era más parecida a la de una combinación de distintas bestias, como aquellas que suelen aparecer en los grimorios antiguos, con su cuerpo de cabra, alas de chacal y cabeza parecida a la de un pulpo. A esta altura del encuentro, cuando lo tenía demasiado cerca de mí, solo estaba buscando la más mínima señal que me permitiera atacarlo, pero de un momento a otro, aquel demonio se comunicó conmigo con una voz que se clavaba directamente en mi mente. Nahual, sigue mis pasos y acompáñame a la cabaña de Nicté. Ella te está esperando. Después de decirme eso, la entidad demoníaca se dio la vuelta y comenzó a avanzar en la oscuridad del bosque hasta perderse por completo. Yo tuve que esperar un par de minutos para pensar claramente, porque en los pocos segundos que aquel demonio estuvo cerca de mí, prácticamente no me pude mover y mi entorno completo se paralizó, como si su mera presencia tuviera la capacidad de afectar al espacio y tiempo de nuestra realidad. Tras unos segundos de pensar en lo que me dijo, comencé a caminar en mi forma animal, siguiendo los pasos de aquella entidad, los cuales eran muy evidentes en el mundo astral. No sé durante cuánto tiempo caminé aquella noche, solo recuerdo que poco a poco comencé a percibir la energía de mi destino, ya que ahí se encontraba una entidad que ya había percibido junto a la energía de aquel demonio, pero algo me decía que esa energía pertenecía a la tal Nicté a la que aquel demonio se refirió. Minutos después, a lo lejos, alcancé a ver entre la oscuridad del bosque lo que parecía ser una enorme cabaña con una extraña forma triangular, y en su techo tenía tallado un enorme ojo que, si lo veías con la atención necesaria, parecía estar vivo, al igual que todo lo que estaba en el terreno de aquella entidad y de Nicté, porque aquella tierra que estaba dentro de su terreno podía sentir que respiraba y que emanaba un tipo de sustancia etérea
que jamás había percibido en toda mi vida. Cuando llegué a la puerta de su enorme cerca, me quedé pensando en qué estaba haciendo en aquel lugar y por qué le había hecho caso a aquel demonio, pero dentro de mí latía fuertemente mi corazón y mi naturaleza nahual, la cual no dejaba de emocionarse por estar en aquel lugar, cuando de pronto, a la distancia, vi que la puerta de la cabaña triangular comenzó a abrirse lentamente, dejando ver en su interior una intensa luz color naranja, la cual formaba la silueta de una mujer, quien iba saliendo lentamente del interior de la casa para dirigirse hacia el lugar en el que yo me encontraba. Aquella luz naranja que salía del interior de la cabaña se fue desvaneciendo poco a poco mientras la mujer caminaba en su amplio jardín para llegar hasta donde yo estaba. Con cada paso podía sentir una intensa fuerza en mi interior, la cual me confundía demasiado, porque por un lado parecía ser una energía neutra y sumamente amorosa, pero al mismo tiempo era fuerte y violenta, por lo que desde mi mente racional hacía todo lo posible para mantener la calma y controlar lo más que podía a mi instinto animal, el cual solo quería lanzarse y atacar. Pero justo cuando me era más difícil controlarme, aquella mujer me dijo: «Cálmate, Nahual, no soy tu enemiga, puedes estar tranquilo, yo trabajo de parte de la Orden de la Luz Natural». Cuando me dijo eso, de inmediato sentí un golpe de tranquilidad en mi ser, porque esa era una clave que me había enseñado don Baltasar, la cual identificaba a los miembros de una vieja orden conformada por brujas y nahuales, establecida desde tiempos de la colonia, en la que ambos bandos se comprometieron a respetar la naturaleza, así como a compartir conocimientos para mantener la ley divina de la naturaleza y así evitar el desorden que promovían los nahuales y brujas oscuras. Apenas escuché aquellas palabras, poco a poco fui tomando mi forma humana frente a esa mujer, quedando completamente desnudo frente a ella, quien de inmediato me extendió su mano derecha para darme una enorme cobija que llevaba consigo, con la cual cubrí mi cuerpo para después comenzar a caminar detrás de ella en camino al interior de la cabaña. Mientras caminaba por su jardín, sobre la tierra que ella había consagrado, pude sentir la energía de varias almas de distintas naturalezas, tanto humanas como demoníacas y de otros tipos de los que no es fácil hablar. Cuando por fin entré en la cabaña, siguiendo los pasos de la bruja, quedé simplemente impactado por la energía que podía percibir en el interior, así como con la cabaña en sí, la cual estaba llena de todo tipo de plantas, flores y símbolos de madera en cada una de sus paredes, y en su sala tenía 3 enormes sillones de tela, una mesa de mármol y una gran y extraña chimenea, la cual estaba tallada de cierta forma que asemejaba ser la cara y la boca de un tipo de demonio. Cuando estaba observando cada detalle de la cabaña, la mujer me dijo que me sentara para después darme una taza con lo que parecía ser chocolate, aunque su olor también emitía una esencia de algún tipo de planta parecida a la ruda. Tómalo tranquilo, Nahual, no tiene nada extraño, y lo sabes, porque ninguna pócima mía podría engañar el olfato mítico de los de tu clase. Cuando escuché eso, dejé aquella taza sobre una mesa de centro que estaba enfrente del sillón en el que estaba sentado,
y mientras me tapaba mi pecho con la cobija, le pregunté quién era y por qué me había mandado a llamar. Mi nombre es Nicté, aunque eso ya lo sabes, y como también sabes o presientes, yo soy una bruja del bosque. ¿Sabes? En lo que llevo de vida en este mundo, no he interactuado con los de tu especie, a excepción de uno de ellos, el buen Baltasar. Él me visitó hace poco en una de mis meditaciones y me encargó que te recibiera porque tu destino se cruzó con el mío. Al principio no entendí a qué se refería e incluso me negué, pero en otra meditación contacté con una de mis hermanas que habitan en la oscuridad, así como con un demonio guía, y ambos me hablaron también de ti. Me dijeron que visitarías mi bosque y que tenía que trabajar contigo para pasar una de las últimas pruebas que tendré en esta existencia, así que no perdamos tanto tiempo en presentaciones o en socializar, porque tu tiempo en este bosque es contado. Descansa, en la parte de arriba preparé una habitación y mañana por la mañana te contaré lo que haremos en la siguiente noche. Después de decir eso, Nicté se levantó y se fue a su habitación en la parte superior de la cabaña, y mientras bebía lo que quedaba de mi chocolate, me quedé pensando en lo que acababa de decir, porque aunque mi alma sabía que decía la verdad, mis ojos se sentían confundidos, porque Nicté tenía la apariencia de una mujer de 30 años de edad, lo que humanamente hacía imposible que hubiera compartido vida y conocimientos con don Baltasar, pero también sabía que su alma era vieja, podía sentirlo en su energía y en la fuerza de sus palabras, porque a lo largo de mi vida he aprendido a identificar y lidiar con las de su especie, con las brujas naturales, las de verdad, las que suelen engañar los ojos de los hombres, así como despertar su instinto por su naturaleza femenina, y en este caso no era la excepción, porque Nicté era demasiado atractiva, con sus enormes ojos, su delicada nariz y aquellos labios carnosos que tenían la misma facultad para enamorar como para maldecir. La ropa que llevaba puesta también era un distintivo de las brujas naturales, quienes suelen usar vestidos de tela, tejidos a mano, con ciertos símbolos y códigos que solo un entendido en las artes oscuras puede comprender, las cuales tienen el objetivo de cuidar su cuerpo carnal, a diferencia de los aretes, pulseras y collares que llevaba puestos, los cuales tienen el objetivo de cuidar y nivelar la energía de su alma. Esa noche, ya estando en la habitación que me había destinado, me fue difícil dormir, porque debido a mi naturaleza podía escuchar y oler a las almas que estaban enterradas en su jardín, así como aquella energía quemante y ácida del demonio que me había llevado hasta su cabaña, quien estaba fuera de la propiedad de Nicté, protegiendo el terreno, pero al mismo tiempo desesperado por sentirse utilizado y aprisionado por la bruja que había conocido esa noche. Al día siguiente me despertó el delicioso aroma del desayuno que Nicté estaba preparando, en el cual podía percibir el olor a pan, café, huevos y un poco de carne. Cuando bajé, la mujer estaba sirviendo la mesa y en ese momento parecía ser una mujer común y corriente, con su cabello recogido y con el mandil que protegía su ropa de la grasa, pero aunque lucía hasta cierto punto adorable, de inmediato regresé a mi centro, concentrándome en lo que realmente era aquel ser, porque las brujas de su tipo suelen confundir a los hombres, manipulando sus sentidos, siendo la vista, el gusto y el olfato sus principales armas para confundirnos y dominarnos. Siéntate, Nahual. Mientras desayunamos,
Te contaré todo lo que necesitas saber, porque nuestro viaje místico comenzará hoy mismo, por la noche. Después de decirme eso, con el estómago totalmente vacío, me senté en la mesa y comencé a olfatear todos los alimentos, y después de asegurarme que se trataba de alimentos limpios, procedí a comer y a escuchar la plática de aquella mujer. Cuando Baltasar se contactó conmigo, me dijo que yo eligiera la lección que quería compartir contigo, de acuerdo al momento de vida en el que yo me encontraba, y después de meditarlo, pensé que lo correcto sería mostrarte la naturaleza del mal, de aquel lugar que conocen como el infierno, donde supuestamente se nos castiga a nosotras, las brujas, y a las personas que hacen el mal, pero en realidad el infierno, los demonios y el mal son conceptos más complejos de explicar de lo que te puedes imaginar. Por eso te compartiré esta experiencia, para que compruebes por ti mismo de qué se trata esta energía y que esto te sirva para los años que aún te quedan de vida. Así que esta noche nos adentraremos por unos cuantos minutos en el mismísimo infierno, por lo que te pido que te prepares, tanto espiritual como animalmente. Tú descubrirás lo que tienes que hacer en tus propias meditaciones. Yo haré lo mismo, porque llevarte a ese lugar es un trabajo complejo y requiere de toda la ayuda espiritual que tengo a mi alcance en estos momentos. Mientras escuchaba todo aquello, me sentía confundido, pensando incluso en la posibilidad de que todo aquello fuera un engaño, pero como si aquella bruja tuviera la capacidad de leer mi mente, en ese momento me dijo: es normal que tengas miedo, déjalo fluir dentro de ti, eso es lo que causa mi padre, los demonios y el lugar donde iremos. Pero si aceptas ese miedo y esa oscuridad, entonces aprenderás la naturaleza del mal y al mismo tiempo evitarás que el mal pueda tener un efecto negativo en ti, porque en este momento tu alma está llena de duda y confusión desde que entraste en la cabaña, y eso se debe a los prejuicios que tienes con las mujeres de mi clan. Pero tranquilo, porque esta noche te acompañará una mujer que es tu amiga y tu aliada, no una simple bruja. Al escuchar esto último, le pedí una disculpa, agradeciéndole por haberme recibido en la noche y por las atenciones que había tenido conmigo, consciente de que ella estaba diciendo la verdad, pues era imposible que supiera de mi llegada y de la existencia de don Baltasar. Nicté aceptó mi disculpa de inmediato, para después seguir platicando de las experiencias que había tenido con mi maestro, así como de otros temas que se quedarán para siempre en mi memoria. Pero en dado momento, ya entrado en más confianza con ella, le pregunté sobre lo que había percibido en su jardín, así como de aquel extraño demonio que me había llevado ahí, quien en todo momento parecía proteger su propiedad. Al respecto, la bruja me respondió: esta casa no me pertenece a mí, sino a las almas de las brujas del bosque, donde han vivido más de 20 mujeres que tuvieron el mismo rango que yo tengo en este momento, y una parte de sus almas siguen aquí, en cada esquina de mi hogar, compartiendo su conocimiento conmigo y viviendo una parte de su vida y de mi vida junto a mí, porque en todas sus vidas ellas han tenido enemigos, en su mayoría hombres y demonios, aunque también una que otra bruja, quienes atentaron no solo contra sus vidas, sino también contra los seres humanos en general y contra la madre naturaleza. Y cada una de esas almas están aquí, en nuestro jardín, alimentando la tierra con lo que queda de su existencia, hasta que se purifiquen lo suficiente para que puedan trascender en paz. Pero curiosamente,
la mayoría de estas almas no quieren hacerlo. Al contrario, siguen aferradas a sus pensamientos humanos y carnales, y eso hace que sigan aquí, atrapadas. Y sobre el demonio que te trajo aquí, él es un viejo amigo de mi clan, con quien hicimos un pacto hace varios años, en el cual él nos protege en nuestra estancia en la tierra, a cambio de devorarse la energía de algunos de nuestros enemigos, sobre todo de aquellos que se están pudriendo por la maldad de su ser, quienes hicieron actos atroces en vida. Por eso, siempre tengo a algunos de ellos en mi jardín para dárselos cuando él así los requiera. Es algo complicado de comprender, del mismo modo en que para nosotras y para las demás personas es difícil entenderlos a ustedes, los nahuales, cuando se dejan llevar por su instinto y hacen cosas que nadie se puede imaginar. Ya sabes, secreto con secreto. Cuando me dijo eso, entendí que Nicté sabía más sobre nosotros de lo que yo me podía imaginar, lo cual seguramente aprendió con mi maestro Baltasar. Así que después de platicar durante un rato más, nos despedimos para realizar nuestros respectivos rituales para el viaje que tendríamos por la noche. Horas más tarde, cuando una densa oscuridad reinaba en todo el bosque, llegó la hora indicada, y después de estar haciendo los últimos preparativos dentro de la cabaña, escuchamos que alguien tocó la puerta. Al abrirla, vi la presencia de lo que parecía ser una niña, vestida de manera semejante a Nicté. Al vernos, la niña nos dijo que había llegado el momento, que la siguiéramos, porque su padre estaba listo para recibirnos. Después, comenzó a caminar rumbo al bosque, y Nicté y yo la seguimos, ambos conscientes de que aquel ser no era una niña, ni estaba cerca de serlo, porque la energía que emanaba era tal que podría pudrir el cultivo de una granja entera o secar un enorme lago por sí sola, pero debíamos seguirla, porque ella era la llave para llegar a nuestro destino. En cuanto dimos los primeros pasos dentro de aquel denso bosque, aquel ser con apariencia de niña nos entregó 2 enormes sombreros, parecidos a los que aparecen en las pinturas y representaciones sobre magos y brujas, el cual era enorme en su circunferencia y largo y puntiagudo en su altura. Cuando lo vi, pensé que se trataba de un elemento meramente estético para ambientar de mejor manera el ritual que estábamos llevando a cabo, pero cuando me lo puse, pude sentir en mi cabeza una extraña vibración, la cual se asemejaba a la estática de la electricidad, pero con una energía más fuerte e invasiva, la cual hacía vibrar todo mi cuerpo físico, sobre todo mis ojos, mi nariz y mis oídos, los cuales comenzaron a decodificar señales distintas a las que solemos decodificar los seres humanos, porque con mis ojos comencé a ver una gran cantidad de entidades de todos tipos y naturalezas, desde las más hermosas hasta las más aberrantes. Con mi nariz percibí olores que jamás he podido oler, aún con mi forma animal, y con mis oídos empecé a escuchar los susurros de la oscuridad, de los árboles, de los animales, pero sobre todo el de más de 100 de demonios, los cuales podía percibir debajo de mí, en la tierra que pisaba, y cuyas voces podían emitir miles de maldiciones con una sola palabra. Es difícil de explicar lo que viví en esa caminata, porque la cantidad de información en todo mi cuerpo, mente y alma era tal que sentía que en cualquier momento me podía colapsar, pero justo cuando estaba batallando para mantener mis pasos, sentí la mano de Nicté
la cual al tocarme expandió un poco más mi energía espiritual, permitiéndome procesar la energía oscura de una mejor manera y aprendiendo de ella lo que tenía que aprender. Después de caminar durante varios minutos, viviendo aquella experiencia multidimensional en el bosque, llegamos a la entrada de una pequeña cueva donde apenas cabía un ser humano agachado o, en el peor de los casos, arrastrándose como una serpiente. De hecho, así fue como entré después de que pasaran Nicté y aquella niña, por lo que me arrastré por aquel hoyo durante unos minutos, para después llegar a una zona más amplia donde había un camino natural que descendía entre la oscuridad hasta donde mis ojos eran incapaces de ver, y justo cuando miraba hacia abajo, pensando en si seríamos capaces de descender a tal grado, la niña, con una voz áspera y grotesca, nos dijo: «Prepárense para descender, porque aquí vive el mal». Después de decir eso, de aquel vacío por el que íbamos a descender, comenzó a emerger una energía demoníaca que jamás había sentido en toda mi vida, la cual de inmediato atacó mi cuerpo humano, repeliendo todo mi ser, lo que hizo que de inmediato tomara mi forma animal, la cual me permitió resistir aquella energía, claro, manteniendo mi animalidad con la mayor furia posible. Y en medio de aquel caos de energía, volteé a ver a Nicté para asegurarme que estuviera bien, y cuando lo hice, pude verla de un modo en el que jamás la había visto. Su apariencia física era la mezcla de la imagen joven y atractiva que había visto anteriormente, con su personalidad real, la de una mujer de edad avanzada, llena de arrugas, cicatrices y con el cuerpo desgastado por el paso del tiempo. La energía que envolvía a aquel cuerpo era de un color gris, el cual parpadeaba constantemente como si tuviera cierta inestabilidad, pero después, como intentando conectarse con la energía de la cueva, Nicté se despojó de la ropa que llevaba puesta. Y en ese momento me quedé completamente helado al ver ese cuerpo que era mitad humano y mitad bestia, con aquella piel escamosa como una serpiente, las uñas enormes y gruesas, dignas de cualquier ave de rapiña, y su rostro, el cual seguía siendo bello, pero al mismo tiempo albergaba una enorme y perturbadora maldad. Con aquel aspecto de Nicté y con mi animalidad, comenzamos a descender dentro de aquella cueva, caminando detrás del demoníaco ser que servía como nuestro guía, el cual ya había dejado la imagen de la niña que mantenía en el exterior para mostrarse con aquella figura de maldad que me hacía erizar la piel cada vez que lo miraba. En algún punto de aquel descenso, mi respiración comenzó a fallar debido a la presión natural de la tierra, pero también debido a la presión demoníaca que se podía sentir. Pero en ese momento percibí la energía de Nicté, la cual me ayudó a mantener un mejor flujo de aire dentro de mi cuerpo y una mejor concentración espiritual. En determinado momento, cuando esta presión se sentía al tope, llegamos a una extraña estructura formada por 3 enormes piezas de piedra, las cuales estaban acomodadas a manera de puerta, la cual atravesó de inmediato aquel demonio que nos guiaba, desapareciendo al instante. Después pasó Nicté, teniendo el mismo efecto, y al final pasé yo. Cuando mi cuerpo traspasó aquel portal,
sentí cómo se transformó todo mi ser, porque aquella vibración era tal que terminó por moldear mi forma física, transformándome en un tipo de híbrido entre humano y bestia, parecido a lo que ustedes perciben como un hombre lobo, solo que en mi caso, mi existencia estaba dominada por mi parte oscura y por mi maldad, porque en el infierno o inframundo, esta es la única forma en la que se puede existir. Esta maldad la podía sentir en mi respiración, en mis ojos y en cada molécula de mi cuerpo, el cual tenía una agresividad natural, pero sin estar orientada hacia nada en específico. Solo era el mal puro fluyendo dentro de mí. Y en ese punto puedo decirles que el mal, en su máxima expresión, puede ser tan relajante y pleno como la bondad y la luz, porque en ese momento sentía que era uno con la oscuridad y la maldad, pero insisto, sin estar desbordada o dirigida hacia algo o alguien en específico. Solo era oscuridad pura, la cual es natural siempre y cuando la aceptes y puedas fluir con ella. Mi experiencia dentro del infierno, como se suele conocer, fue extraña y es difícil de describir, porque en su totalidad duró más de 3 horas aproximadamente, pero en la realidad humana apenas fue 1 minuto. Este lugar, pese a lo que se suele creer, no está lleno de fuego y de demonios sufriendo por todos lados. Al contrario, solamente es un vacío oscuro y helado donde sí viven entidades y donde sí hay humanos, pero no están sufriendo, están transformándose dentro de unos extraños huevos, los cuales están enraizados en la oscuridad. Según lo que supe, estos humanos están enfrentando su propia oscuridad para transformarse en una mejor versión de sí mismos y así poder reencarnar o, en su defecto, perderse en sus instintos y tomar otra existencia, la cual conocemos comúnmente como demonios. En esta oscuridad también pude interactuar, por decirlo de algún modo, con su gobernante, el padre de Nicté. No pude verlo, porque no lo puedes ver con los ojos humanos. Solo pude sentir una parte de él, la cual era la maldad y oscuridad más pura que he conocido, y la información que me transmitió fue de conocimiento, plenitud y crecimiento personal. Jamás se metió con mis miedos o intentó violentar mi fe. Al contrario, me mostró respeto hacia mí y hacia mi clan, y me dejó un gran aprendizaje que mantuve para toda mi vida, en el cual me enseñó la importancia de la dualidad, de saber vivir y controlar nuestra propia oscuridad, nuestros pensamientos provenientes del lado izquierdo y nuestros instintos terrenales, los cuales debes conocer al 100% para conectar con el cielo y con el aire. Pero justo cuando estaba fluyendo con aquella oscuridad y cuando sentía que estaba a punto de fundirme en ella, desperté y al abrir mis ojos me percaté que me encontraba dentro de la cabaña de Nicté, sentado en una silla frente al fuego de su chimenea. En ese momento, con el corazón al 100 y con mi cuerpo humano totalmente helado, comencé a voltear desesperadamente hacia todos lados, y detrás de mí pude ver una silla donde estaba sentada Nicté, con su forma humana actual, sin ningún tipo de velo, mostrándome su vejez, digna de las varias décadas de vida que en ese momento llevaba sobre esta tierra, aunque aún así era muy bella como la primera vez que la vi. Tranquilo, Nahual,
Sincroniza tu respiración con el fuego que tienes delante de ti para que tu alma se incorpore a esta realidad. No dejes que tu mente te engañe con todas esas preguntas, porque todo lo que vivimos anoche fue real, solo que en esta existencia el mal y la oscuridad están vetadas y tu cuerpo está diseñado para negarlas o borrarlas de tu mente y de tu alma. Pero ya conociste la otra verdad del universo, esa verdad que hace mucho tiempo descubrí yo misma, junto a Baltasar. Espero hayas disfrutado del viaje y hayas conocido un poco más sobre el mal y sobre nosotras, las brujas. En mi caso, esta fue la última vez que vi a mi padre en la oscuridad, y una vez que trascienda, espero ver a mi padre de luz. Y en este momento me tendrás que disculpar, pero me quedan unas cuantas horas de vida y quiero pasarlas en compañía de mis compañeras ancestrales, así como darle la bienvenida a la mujer que ahora vivirá en esta cabaña. El registro de tu visita quedará en la información astral, así que ella sabrá de tu existencia por si algún día necesitas algo de mi clan. En ese momento me levanté de la silla y me acerqué a Nicté, agradeciéndole por esta gran enseñanza de vida, para después tomar mi ropa y salir de aquella cabaña. Cuando salí, y justo cuando iba cerrando la puerta de su cerca, vi venir el mismo demonio que me trajo a mí la noche anterior, solo que esta vez venía en compañía de una mujer joven de no más de 20 años de edad, quien vestía completamente de negro, con el rostro tapado, pero con una energía semejante a la de Nicté, aunque joven y feroz, como seguramente fue Nicté en su juventud. Y la energía de aquel demonio ahora era distinta, feroz, oscura y demoníaca, pero al mismo tiempo sincronizada con la de aquella mujer joven. Cuando pasó junto a mí la nueva habitante de la cabaña, se detuvo e hizo el saludo que aprendí con Nicté, el cual afirma la alianza que siempre tendremos los nahuales con las mujeres del bosque o de la oscuridad. Esta fue la experiencia que quería compartir con ustedes, Dan. Como la vez anterior, dejé mucho conocimiento oculto entre las palabras que escribí, las cuales sé que entenderán aquellas personas que están listas para hacerlo. Y como te dije al inicio, hay otra experiencia que considero importante para todos ustedes, la cual les contaré siempre y cuando haya oídos y almas que las quieran escuchar. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un par de enlaces con las 2 entregas anteriores de estos recopilatorios. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una luna. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas.
Buenas noches.